Buen día, licenciado Jerry Uceda y compañeros de la clase de Administración Tributaria, sección 1400. Mi nombre es Jeffrey Caballero, integrante del grupo D, y en esta ocasión con mis compañeros tenemos la oportunidad de compartir con ustedes el tema de régimen de facturación. Bueno, para comenzar, ¿qué es el régimen de facturación? Este es el proceso a través del cual el SRI autoriza la emisión de documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios de cualquier naturaleza. Este es un instrumento que establece las regulaciones a que están sujetos los obligados tributarios y facilitar el procedimiento de expedir los documentos fiscales y demás actividades relacionadas al control de dichos documentos, incorporando a todos los sectores de la economía del país. Es obligación de todos los contribuyentes verificar que los comprobantes de venta, la retención y documentos complementarios que se reciban y emitan hayan sido impresos y llenados correctamente. Bueno, tenemos ahora la base legal para este tema. La podemos encontrar en el artículo 28 y 29 del decreto 51-2003, contentivo de la ley de equidad tributaria. También el artículo 57 del decreto 17-2010, contentivo de la ley de fortalecimientos de los ingresos, la equidad social y racionalización del gasto público. También el acuerdo 189-2014, reglamento de régimen de facturación, otros documentos fiscales y registro social de las imprentas. Y por último, en el acuerdo 58-2014, que es la reforma del reglamento del régimen de facturación. Bueno, el presente acuerdo tiene como objeto reglamentar lo siguiente: los documentos fiscales y las modalidades de impresión que deberán emplearse en la generación y extensión de estos documentos, los registros de control que deberán ser elaborados por los contribuyentes, así como los requisitos y formalidades que estos deberán cumplir para ser válidos ante la DEI. También los aspectos inherentes al registro, los funcionamientos y el control de las imprentas y autoimpresores en el registro fiscal de imprentas para realizar la generación, la impresión y la extensión de los documentos fiscales. Y por último, los requisitos que deberán cumplir los documentos fiscales para que puedan ser utilizados como soporte contable de crédito fiscal, del impuesto sobre ventas y gastos o costos del impuesto sobre la renta. Bueno, tenemos ahora lo que es el alcance del régimen de facturación. Este consiste en fiscalizar el ingreso, lograr contar con la herramienta de verificación de datos para erradicar lo que es la evasión de impuestos, teniendo el control de la emisión de facturas y otros documentos fiscales que le permitan hacer uso de esa información. En forma digital es poder tener acceso más directo con lo que viene siendo la información. Tenemos también la relación que existe entre el régimen de facturación con la ley del impuesto sobre ventas. Que la relación entre estos es que la certificación de facturas de ventas, ninguna venta puede generarse sin las nuevas normas de facturización. Las imprentas son certificadas y autorizadas para generar el documento fiscal y no hay duplicidad de la información. Bueno, tenemos tres artículos que hablan en esta ley. El artículo 1 trata sobre los objetivos. ¿Cuáles son estos? Número 1, desarrollar el régimen de facturación. Número 2, regular a los obligados tributarios. Número 3, facilitar el procedimiento de expedir los documentos fiscales. Y número 4, incorporar a todos los sectores de la economía. El artículo número 2 habla sobre el ámbito de aplicación.
Como el primer punto, tenemos que regula el procedimiento para la autorización de emisión de los tipos de documentos fiscales. Punto número 2, sus requisitos, es decir, la regulación de la factura electrónica. Número 3, las modalidades de impresión. Número 4, el registro fiscal de imprentas. Y número 5, su observancia es obligatoria en todo territorio de la República de Honduras. Y por último tenemos lo que es el artículo número 3, que este trata sobre lo que son los obligados fiscales. Como primer punto están las personas naturales y jurídicas que realicen actividades económicas grabadas o no grabadas y que estén obligadas a emitir los documentos fiscales. Y el segundo punto son las instituciones y dependencias del sector público en general. Estas deben cumplir con las disposiciones del presente reglamento, salvo excepciones establecidas en este reglamento o lo que son las leyes especiales. Eso ha sido todo de mi parte. A continuación, mis compañeros les seguirán hablando más acerca de este tema. Hola, mi nombre es Elías Fernando García y yo les voy a hablar sobre lo que son las ventajas del régimen de facturación. Como primera ventaja nos dice que reduce tiempos y procesos administrativos, brinda rapidez y seguridad en intercambio de información y agiliza la recepción de mercancía, lo cual se traduce en ahorros y un importante incremento de la productividad. Como ventaja número 2 nos dice que logra ahorros mayores a la mitad de los costos en el proceso de facturación. Ahorros como en gastos de papelería, bodega de almacenaje y envíos. Como ventaja número 3 nos dice que aunque implique un cambio de cultura y una reingeniería de los procesos, las obligaciones fiscales se simplifican. Y esto porque facilita los procesos de auditoría, ya que permite la búsqueda y localización rápida en un mismo lugar. Como ventaja 4 nos dice que facilita procesos administrativos, recepción y envíos oportunos, así como la posibilidad de explorar la información. No hay riesgo de que infecte con virus informático. Como ventaja número 5 tenemos de que asegura confidencialidad en el manejo de resguardo y envío de facturas. Disminuye la posibilidad de falsificación. A una persona le llevaría 10 años descifrar el código de una llave privada asociada a un certificado de sello digital. Y como ventaja número 6 tenemos de que no podemos olvidar el validador, que todos tenemos acceso en ese momento que nos entreguen una factura. La podemos constatar que en efecto está vencida o no. Y así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas también que nos da el régimen de facturación. Como desventaja 1 nos dice que es necesario adquirir un sistema para manejarla cuando es electrónica. O sea, necesitamos sistemas informáticos para poderlo manejar en el caso de que sea electrónico. Como desventaja 2 nos dice que es necesaria la capacitación en el manejo de estas para los elementos en la empresa que lo manejen. O sea que también una desventaja es de que el personal dentro de una empresa, el personal que maneje lo que es el régimen de facturación necesita una capacitación obligatoria, porque es algo complejo poder manejar este sistema. Como desventaja 3 nos dice que se necesita estar atento al terminar el rango o si ya se venció. Y como desventaja 4 nos dice que una posibilidad de desventaja es que este régimen siempre deberá pagar impuestos sobre la renta, independientemente de si el comercio tuvo ganancias o pérdidas. O sea, esta es una desventaja muy dura, por decirlo así, porque independientemente si tenemos una ganancia o peor aún, si tenemos una pérdida, estamos obligados a poder a pagar el impuesto sobre la renta. Bueno, ahora hablemos sobre lo que son los documentos fiscales. Antes de ver los diferentes documentos fiscales, definamos lo que son documentos fiscales. Los documentos fiscales nos dice que son los documentos que el obligado tributario utiliza para respaldar actividades, operaciones o transacciones que tengan efectos fiscales. Estos documentos deben de ser autorizados y admitidos de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento. Son documentos fiscales, nos dice que comprobantes fiscales, o sea, estos son comprobantes fiscales, en los cuales tenemos como número 1 la factura. Una factura es un documento comercial que indica la compraventa o un bien o servicio.
Tiene validez legal y fiscal. Una factura también es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Ahora tenemos factura prevalorada. ¿Qué es una factura prevalorada? O sea, esto es un comprobante fiscal que contiene de forma preimpresa el valor del bien o servicio para consumidores finales y no requiere consignar los datos de identificación del comprador al momento de su emisión, debiendo ser utilizados por los obligados tributarios que en general comercializan servicios o productos de consumo masivo. Ahora tenemos ticket. Los tickets fiscales son aquellos comprobantes que exigen los entes de regulación tributaria en determinados países. Los mismos deben de ser entregados a los clientes al momento de abonar. Ahora tenemos lo que son recibos por honorarios profesionales. Estos se tratan del comprobante de pago que debe utilizar todo trabajador independiente que preste sus servicios a alguna empresa. Desde hace un tiempo los recibos por honorarios son electrónicos. Ahora tenemos lo que es la boleta de compra. Este es un documento digital que incluye el detalle de los productos comprados y el precio de cada uno. Algunas veces las tiendas los envían por email, otras veces se pueden descargar en la página y en algunos casos no envían nada. Bueno, vimos lo que son los comprobantes fiscales. Ahora miremos lo que son los documentos complementarios. Bueno, tenemos lo que es la nota de crédito. Este es un documento administrativo que sirve de comprobante entre una empresa y un cliente y ofrece una serie de ventajas a ambos. En este documento se debe reflejar toda la información referente a este saldo a favor que se le ha concedido al cliente. Ahora tenemos lo que es la nota de débito. Este es un documento comercial que un vendedor envía a sus clientes para notificarles de una próxima factura o de un incremento en el monto de una futura factura. Esto es como, por ejemplo, si una empresa ha emitido una factura por 90 lempiras y cuando realmente tuvo que haber emitido esta factura en 100 lempiras. Entonces, en este caso, la empresa le envía al cliente una nota de débito notificándole que en su próxima factura se le van a acreditar un monto de 10 lempiras más, cubriendo estos 10 lempiras que no se le cobraron en esta factura. Bueno, también tenemos lo que son las guías de remisión. Este es un documento que sirve para sustentar el traslado de bienes desde un lugar hacia otro, como un almacén, depósito o establecimiento, y es de uso obligatorio. Esta guía debe emitirse cuando se realiza una venta, se presta un servicio, se transporta productos entre establecimientos de una misma empresa y más. Asimismo, existe un factor adicional al remitente que también puede emitir esta guía llamado consignador. Y por último tenemos comprobantes de retención. Estos son los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento a lo dispuesto en la ley del régimen tributario interno, reglamento de comprobantes de venta y retención en las resoluciones de servicio de rentas internas. Lo emite y entrega a la agente de retención del impuesto general de las ventas cuando su proveedor le atribuye un pago total o parcial de una operación comprendida en el régimen de retenciones del impuesto general de las ventas. Ahora a continuación los voy a dejar con mi siguiente compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emelín Rodríguez y les seguiré hablando acerca de lo que es el régimen de facturación. Dentro de este tema cabe una interrogante, la cual es ¿qué debemos hacer con los comprobantes fiscales y los documentos complementarios que no han sido utilizados? Bueno, pues para darle respuesta a lo que es este interrogante nos vamos a basar en los dispuestos del artículo 42, donde se nos menciona que los obligados tributarios deben comunicar mediante lo que es el sistema de administración tributaria la no utilización de dichos comprobantes fiscales y documentos complementarios. Pero esto se debe realizar dentro de los primeros 10 días hábiles del siguiente mes de haberse producido los siguientes acontecimientos. Es decir, que se puede reportar lo que es la no utilización de dichos documentos siempre y cuando se produzca el vencimiento del plazo de vigencia de lo que es la autorización de impresión o que hay
alguna modificación en lo que son los datos del obligado tributario, en lo que son los comprobantes fiscales y los documentos complementarios, o ya sea el cese tanto temporal como definitivo de lo que son las operaciones de uno o más establecimientos de donde se extendieron los comprobantes fiscales y los documentos complementarios, o por el ceso de lo que son las operaciones del obligado tributario. También puede ser por lo que es la baja del punto de emisión. Estos son algunos de los acontecimientos por los que se puede dar la no utilización de los comprobantes fiscales o los documentos, ¿verdad? Porque también puede ser el deterioro. Cuando un comprobante fiscal o un documento complementario está demasiado deteriorado, pues ya no se puede seguir utilizando. Puede ser por lo que es el robo o el extravío del comprobante o del documento. Pero si sucede alguna de estas dos causas, ya sea robo o extravío, debe ser sustentado con lo que es la respectiva denuncia que lo acredita una autoridad competente, o ya sea algún error en algún requisito que haya sido detectado con posterioridad a lo que es la entrega del comprobante o del documento realizado por lo que es la imprenta que efectuó su impresión. También puede ser por las facturas prevaloradas, que no hayan sido utilizadas, claro está, ¿verdad? O algún problema o falla técnica en lo que es el sistema de los obligados tributarios. También puede ser por comprobantes fiscales o documentos complementarios que ya fueron vencidos, que ya han sido y que ya fueron vencidos y que no han sido utilizados. Sin embargo, también se pueden dar los casos fortuitos o de fuerza mayor, ¿verdad? Que deben estar debidamente acreditados, deben estar sustentados del por qué este comprobante o documento no se utilizó. El obligado tributario que no notifique la no utilización de los comprobantes fiscales o los documentos complementarios o cualquier otra obligación que se establece en lo que es el reglamento está sujeto a lo que es una sanción. Esta sanción pues ya ha sido establecida en lo que es el Código Tributario y en las normas vigentes más que todo, ¿verdad? Les estaré hablando también un poco de lo que es el registro fiscal de imprentas. Pues este registro es de obligados tributarios que tienen como actividad económica lo que es la impresión. Ellos se encargan de lo que es la impresión de los formatos preimpresos de lo que son los comprobantes fiscales que ya han sido autorizados por lo que es la administración tributaria. Aquí en la imagen podemos observar un poco de cómo es más que todo el registro fiscal de imprentas, los datos que tiene, cómo se mira más o menos, ¿verdad? Esto es el registro fiscal de imprentas. También les estaré hablando acerca de lo que es la modalidad de imprentas. Esta modalidad pues permite más que todo la emisión de los documentos fiscales, pero esto se utiliza con formatos ya preimpresos por una imprenta que está debidamente acreditada en lo que es el registro fiscal de imprentas, lo cual pues para su misión puede ser completada ya sea de una forma manuscrita o por cualquier otro medio, siempre y cuando se garantice lo que es la legibilidad y la conservación de la información. Siempre y cuando se garantice que la información no va a sufrir ningún deterioro o cambio, ¿verdad? En ella. Entonces, esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Marieli Flores y soy integrante del grupo D. Yo les voy a hablar acerca de la modalidad por autoimpresor. En la modalidad de impresión de comprobantes fiscales y documentos complementarios autorizados por la Administración Tributaria, utilizando los propios dispositivos electrónicos del emisor. Bueno, los autoimpresores que opten por máquinas registradoras deben registrar cada dispositivo que cumpla con las características establecidas por el presente reglamento y el establecimiento donde se encuentre instalado cada equipo. En la autorización de impresión decimos que es el acto por el cual la DEI autoriza a los contribuyentes la impresión de sus documentos fiscales
otorgando la clave de autorización de impresión y la fecha límite de emisión. La clave de autorización de impresión es el código que emerge la autorización de impresión. Es el acto por la cual la DI autoriza a los contribuyentes la impresión de documentos fiscales, otorgando la clave de impresión y la fecha límite de emisión. Las autoridades de impresión se otorgan en consideración al comportamiento tributario, pudiendo la DEI autorizar un plazo máximo de 2 años, licitar dicho plazo o condicionar la autorización. Precaución para la impresión y emisión de los comprobantes fiscales y documentos complementarios. Decimos que los comprobantes fiscales y documentos complementarios pueden emitirse en papel térmico, previa presentación a la Administración Tributaria de una certificación emitida por el proveedor que contenga las especificaciones técnicas del papel térmico y garantía de la impresión. El mismo permite la información por un plazo de 5 años en condiciones aceptables de almacenamiento contados a partir de la emisión de los comprobantes fiscales y documentos complementarios de conformidad a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo. También los obligados tributarios que emitan comprobantes fiscales y documentos complementarios en el papel térmico deben presentar a la Administración Tributaria los resúmenes de venta en los plazos medios y formas que esté determinada. El incumplimiento de lo dispuesto en esos párrafos no fuese conservado efectivamente por el plazo de 5 años a partir de su emisión, no se reconocerán como gastos deducibles de los importes reflejados en estos documentos, como también no aceptarán como respaldo para crédito fiscal sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Tributario. Requisitos a ser complementados al momento de la emisión de la factura. Bueno, cuando las ventas de bienes y prestación de servicios se realice a obligados tributarios que requieren sustentar crédito fiscal en el caso de compras grabadas, costos o gastos en la factura, debe considerarse los siguientes requisitos, que son nombre y apellido, razón de denominación social del cliente, según corresponda. También debe tener los registros tributarios nacional del cliente, la fecha de emisión. Además, debe contener la descripción detallada del bien vendido o del servicio prestado. También la cantidad de unidades de bienes vendidos, el valor unitario del bien vendido o del servicio prestado. También debe tener la discriminación de los valores exonerados y de los grabados con alícuota cero cuando corresponda. También las subtotales sujetos a los impuestos discriminados por la tarifa o alícuota. También la descripción de los supuestos por tarifa o alícuota. También deben contener la denominación literal de la moneda nacional, lempira o símbolo L, manual o impreso. Y por último,
El último requisito es que el importe total en números y letras de la operación realizada. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Todos, compañeros, bienvenidos. Mi nombre es Silvia Araceli Alvarado. Yo les voy a seguir hablando sobre el tema que se nos asignó, que es régimen de facturación. Yo les voy a hablar exactamente de lo que es cuando la venta se realiza a consumidores finales, el detalle de la factura. Pues vamos a comenzar primero pues recordando que un cliente no es lo mismo con un consumidor. Vamos a decir que lo que es el consumidor es aquel que compra el producto y lo conserva él, o al final él es el usuario, si fuera un servicio. Y el cliente puede ser algo que le compra a usted y lo va a revender. Ya teniendo pues en cuenta este recordatorio, ¿verdad?, de lo que es la diferencia entre cliente y consumidor, pues voy a pasar a detallar lo que la factura llevará para el momento de nosotros de generarla. Se dice que tiene que tener nombres y apellidos del consumidor o del cliente, número de identificación y consignar la leyenda que diga consumidor final, ¿verdad? Salvo el establecido del último párrafo de este artículo. También tenemos lo que es la descripción detallada de un buen servicio del bien o el servicio prestado o vendido, ¿verdad? Por ejemplo, ahí le voy a decir si fue un producto que el que compró, o fueron dos del mismo estilo, o otro de diferente, ¿verdad? Ahí va a ir bien detallado. También tenemos las cantidades que nosotros compramos, eso va a ir detallado. También tenemos lo que es el valor unitario. Cuando hablamos de valor unitario, nos referimos al valor, porque nos aparece un total, pero nos dice ahí cuánto nos cuesta cada uno, ¿verdad? También tenemos la discriminación de los valores exentos, exonerados y de la grabados en olicuota, cero cuando corresponda, ¿verdad? También tenemos la discriminación de impuestos por tarifa o olicuota. Luego tenemos la denominación literal de la moneda nacional. Si la factura fuese manual, nosotros tenemos que escribir el signo de la empira, pero normalmente si es facturación ya con sistema ya está grabado, ¿verdad? También tenemos lo que es el importe total de las operaciones, de la operación realizada. Quiere decir que ya están sumados todos los artículos y detallado con lo que es el impuesto, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es la fecha de emisión, que en sí la fecha de emisión puede aparecer al final o puede aparecer en la parte de arriba. O sea, normalmente uno las encuentra al final, pero otras empresas también lo manejan en la parte de arriba. También les voy a hablar sobre qué es el modelo del SAR 926. Pues no es más que el componente del sistema de ET-Life que permite la inscripción del régimen de facturación, detallando los documentos fiscales, estableciendo puntos de emisión y modalidad de obligaciones tributarias que deben extenderse a documentos fiscales. Teniendo en consideración, debe tener actualizado el registro tributario, nacional o RTN, ¿verdad? Es la declaración jurada de inscripción de inicio de las actividades de formulario del 410. También les voy a hablar sobre el sistema, un concepto general del sistema de ET-Live o Live. Es una aplicación que corresponde a los avances tecnológicos, facilitando al contribuyente la elaboración y presentación de las declaraciones. Cuando nos referimos a esto, estamos como le explico. Este sistema es el que se hace virtualmente, si lo podemos ver así. O sea, el gerente lo puede hacer ahí mismo, llenarlo, que son las declaraciones fiscales, manteniendo la interacción administrativa tributaria a través de la conexión del internet. Entonces es más fácil que a continuación mi compañero le va a explicar cómo iniciarlo o cómo llenarlo. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias.
Hola, buenas, mi nombre es Eduardo Ramón Martínez Bonilla. Como hablaban mis compañeros del grupo, nuestro tema es el régimen de facturación. Pues yo hablaré acerca de el proceso de inscripción para el régimen de facturación, que es mediante una plataforma que ha generado el SAR, que se llama Deadline. Es una herramienta que viene a facilitar a los contribuyentes desarrollar sus declaraciones, o más bien presentar sus declaraciones juradas a través de dicha plataforma. Si utiliza el cliente de Deadline dentro de sus redes corporativas y utilizan acceso a Internet por proxy, deben solicitar a su personal técnico que habiliten acceso directo a las computadoras a Internet a las siguientes direcciones que proporciona el SAR. En caso de no poder realizar dicha configuración debido a sus políticas de seguridad de las empresas, se recomienda usar módem 3G. Pues yo voy a hablar acerca del proceso de inscripción a través del Deadline. Se deben desarrollar varios pasos. Como paso número 1 es descargar la aplicación que está disponible en la página del SAR o en la página www.sar.gov.hn. Ahí se encuentra en los archivos descargables se encuentra el Deadline. Luego de descargarla, se procede al paso número 2, que es iniciar sesión. Al iniciar sesión, los contribuyentes llenan varios requisitos o proporcionan varios datos de su empresa. El siguiente paso, que es el número 3, es seleccionar el formulario SAR 926. Este formulario es un componente del Deadline es un componente que permite la inscripción al régimen de facturación, detallando los documentos fiscales, establecimientos, puntos de emisión y modalidades de los obligados tributarios que deben extender documentos fiscales. Sus usuarios y perfiles se consideran usuarios del sistema de todos los obligados tributarios que deben extender documentos fiscales por las actividades que realicen, contempladas en el Acuerdo 431-2017, Reglamento del Régimen de Facturación, otros documentos fiscales y registro fiscal de imprentas del 10 de agosto del 2017. Este sería el paso número 3. Como paso número 4 es seleccionar el tipo de declaración. En el caso que sea la primera vez que se accede a esta plataforma, se seleccionaría la opción original. Y en el caso de que ya se haya accedido y se desea modificar declaraciones, se escogería la opción modificar. Paso número 5 es completar el formulario SAR 926, o sea, la declaración jurada de inscripción al régimen de facturación. Para completar el formulario, se selecciona la pestaña facturación y luego se pulsa la opción iniciar sesión. Se desplegará una ventana donde se requiere ingresar varios datos, como el contrato, RTN, contraseña tributaria. Son varios datos los que debe llenar para completar el formulario. Y como siguiente paso,
número 6 es verificar el formulario y enviarlo. Verificar que se haya llenado de acuerdo a lo que se requiere y enviarlo. Y como último paso es cerrar sesión y salir. Estos son los pasos que se requieren para realizar el proceso de inscripción al régimen de facturación. Por el incumplimiento, los obligados tributarios se enfrentan a sanciones, que podría ser por la emisión de los documentos fiscales por falta de requisitos mínimos que establece el Acuerdo 481-2017 y sus reformas contentivo al reglamento del régimen de facturación y otros documentos fiscales y registro fiscal de imprentas. Como también pueden tener sanciones por la notificación de documentos fiscales no utilizados presentados extemporáneamente. Multas. Las multas a las que se ponen son por falta de incumplimiento a deberes formales, los cuales serán sancionados aplicando las multas que corresponden de conformidad a lo establecido en el Código Tributario. Y como última etapa tenemos una actividad de aprendizaje que consiste en un cuestionario acerca de lo que hemos comentado con los compañeros. Esto sería mi participación.